Desde Buenos Aires, Argentina, Misión Cristiana Internacional presenta Un Momento para Nosotras. Discipulado online con la pastora Romina Solari de Ramos. Bienvenida. Que Dios te bendiga en esta mañana. Esto es un momento para nosotras. Y en este día jueves vamos a continuar con la tercera parte de esta serie, La llave mayor. Y en esta mañana te quiero compartir una palabra tremendamente poderosa que se encuentra en el libro de Santiago. Vamos a ir al capítulo número 5 de Santiago. Acá te va a mostrar la palabra de Dios, el poder que tiene la llave mayor, que es la oración. Cuando uno entiende que la oración es parte de tu vida, que es una columna del reino, que es tremendamente importante y que el enemigo conoce el poder de la oración, cuando una mujer se levanta por su casa, cuando una esposa se levanta por su esposo, cuando una madre clama por esos hijos, cuando una mujer se levanta por la provisión de ese hogar, tú vas a comenzar a ver cambios profundos en esa petición que tú estás pidiendo, porque el Señor, como lo habíamos visto anteriormente, cuando uno clama a Dios, cuando uno confía en que Él va a contestar, Él va a responder con cosas grandes. Él te va a dar aún más de lo que tú piensas y como aprendimos, Él va a dar lo que nosotras necesitamos. Muchas veces alguien pide algo y no lo recibe y uno dice, ¿cómo puede ser si yo le pedí a Dios esto y Dios me contestó con esto otro? Porque ahí tú estás viendo cómo el Padre bueno, el Padre celestial te está dando algo a ti que tú necesitas. Así que en esta tercera parte quiero que me acompañes al libro de Santiago y vamos a ir al capítulo número 5 y vamos a ir al versículo número 13. Dice la palabra de Dios así: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe, quiero que tú escribas esta frase, que tú la subrayes en tu cuaderno o en tu Biblia, la oración de fe. Esa parte es muy importante. Dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Vamos a continuar entonces en el versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora subraya esa palabra, la oración eficaz. Versículo 17 dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Escriba ahí la palabra, oró fervientemente. Para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. Acá podemos encontrar 3 principios tremendamente poderosos y fundamentales para la vida de cualquier persona. Y antes de cualquier cosa yo te quiero aclarar algo. En el versículo 17, ahí nos cuenta un poquito quién era el profeta Elías. Tú sabes que el profeta Elías fue un hombre de Dios, que fue tremendamente usado por el poder de Dios, por el Espíritu Santo. Él estaba en medio de una ciudad donde gobernaba una mujer tremendamente diabólica junto con su esposo Acab. Ella era Jezabel, y esta mujer mataba a los profetas de Dios. Los mataba, y dice la palabra que este profeta Elías fue el que se animó a convocar a esos falsos profetas y a levantar un altar para Dios. Y ahí cuenta la palabra de Dios que
el profeta Elías cuando clama a Jehová. Dice la palabra que cayó fuego del cielo y prendió el altar. Y bueno, ahí la gente del pueblo de Israel se convierte al Señor y hay un avivamiento tremendo en ese momento. Pero uno cuando lee esa escritura, a mí me pasaba antes que yo pensaba que Elías era una persona tremendamente especial, que era una persona que quizás había nacido con algo especial, alguna cualidad, alguna característica particular para que él tuviera este tipo de conexión con el Señor. Pero acá tú puedes ver en el versículo 17 que dice la palabra de Dios que él era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Entonces ahí tú te puedes dar cuenta que lo que era poderoso en la vida de Elías tenía que ver con su comunión con Dios, tenía que ver con lo que él oraba y tenía que ver con tres cosas. Primero, acá la palabra declara en el nombre de Jesús que la oración debe ser con fe. Dice ahí la palabra que la oración de fe salvará al enfermo. Entonces cuando uno ora al Señor, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, ¿no? Es la convicción de lo que no se ve. Yo estoy convencida que aunque yo no veo todavía la respuesta tangible, yo estoy convencida que eso va a venir sobre mi vida. La convicción de lo que se espera. Yo estoy esperando algo de parte de Dios que va a venir sobre mi casa, sobre mi cuerpo. Acá habla de la sanidad. Yo estoy esperando que Dios toque mi cuerpo y me sane. Entonces, ojo con la gente que ora y no tiene fe. ¿Puede pasar eso, pastora? Por supuesto, alguien puede orarle al Señor y después ver la situación que no cambió y permitirle a la duda que entre a ese corazón. Pero acá la clave es que la oración de fe, cuando yo tengo convicción, si yo voy al Padre a pedirle algo, si yo voy al Señor a clamarle, a orar, a estar con Él para que Él intervenga, es porque yo estoy creyendo que Él lo puede hacer, es porque yo estoy creyendo que Él es poderoso, que Él hace las cosas de manera sobrenaturalmente. Entonces, ¿qué hizo Elías? Él tuvo un clamor de fe. Él creyó que Dios era capaz de hacer descender fuego del cielo para que toda esa gente se volviera al Señor. También lo que hizo Elías fue que tuvo una oración eficaz. Acá habla de la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cómo es eso de la oración? Acá tú puedes ver la palabra singular de la oración. Muchas veces la gente piensa que Dios quizás se olvida de las cosas. Dios es todopoderoso, a Él no se le escapa nada, no cae una hoja del árbol sin que sea su propia voluntad. Entonces acá dice que la oración. Hay cosas, mi amada, que tú las tienes que orar una sola vez en tu vida. Y hay otras cosas que uno tiene que interceder, hacer ayuno. Pero ese es otro tema, pero yo te hablo de esa oración eficaz del justo, esa persona que está en justicia. Esta palabra es muy importante porque acá habla de que la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo puedo saber si soy justa? Simplemente entendiendo que si somos hijas del Señor, hemos sido justificadas por la fe a través de su sangre. Entonces cualquier hija de Dios que ha recibido a Cristo en su corazón, es parte de la familia del Señor, es parte del reino de los cielos. Esa persona tiene toda la autoridad para realizar una oración eficaz, una oración que funciona, una oración que dice, Señor, yo te pido por esto, te lo pido en el nombre de Jesús, y tú tienes la convicción que es la voluntad de Dios, que Dios lo va a cumplir en tu vida. Entonces tú vas a ver la respuesta, del Padre para esa situación. Y también lo otro que hizo Elías fue que él oró fervientemente. ¿Cómo es esto, mi amada? Fervientemente ahí la palabra habla de una oración con pasión, de una oración con un ruego. ¿Te acuerdas cuando estaba Jesucristo en el monte de Getsemaní y él sabía que tenía que ir a la cruz, pero él no quería ir a la cruz porque él conocía primeramente el dolor físico que él iba a tener? Pero lo que la gente a veces confunde era que Jesucristo, lo que más tenía miedo, temor, lo que a él más le angustiaba, era que cuando él cargara el pecado de la humanidad, él iba a tener que separarse del Padre. Y por eso él estaba
angustiado, dice la Escritura literalmente, hasta la muerte. Él estaba angustiado hasta la muerte. Y acá en Santiago habla de que si alguno está angustiado, haga oración. Y Jesucristo hizo eso. Cuando él estaba angustiado, fue al monte de Getsemaní y se apartó a las 4 de la madrugada. Aún era oscuro, dice la Escritura. Él quería estar solo, quería estar concentrado, quería estar en un momento él y el Padre. Y le dice el Señor, si puedes pasar de mí esta copa, pásala, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Qué le estaba diciendo el Señor al Padre en esa madrugada? Le estaba diciendo, Señor, yo no quiero ir a esa cruz. Si tú podrías cambiar esta situación, sería maravilloso, pero no se haga como yo quiero. Ven, ahí tú puedes ver una persona que estaba orando al Padre, que estaba pidiéndole fervientemente, que estaba rogándole que por favor no pasara por esa situación, pero él finalmente se humilla y dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí está la respuesta que te estaba comentando hace un ratito atrás, que a veces uno le pide algo al Padre, o uno a veces le pide algo al Señor y Él te manda una respuesta que quizá nosotras no estábamos esperando, pero es lo que tú necesitas recibir. Entonces ahí la palabra habla en los evangelios, que cuando Cristo estaba clamando de esa manera, dice que gotas de sangre caían a la tierra. Cuando una persona clama de verdad, gime desde el vientre, las que lo han experimentado me lo van a entender. Cuando uno clama por una persona, por un alma que se salve, cuando uno gime por una situación que verdaderamente le acongoja, literalmente uno empieza a llorar de una manera tal que todas las venitas de tu cara se te comienzan a reventar. A mí me ha sucedido un par de veces que te queda la cara toda rasgada. Entonces, a esa expresión se refiere cuando dice gotas de sangre caían de su rostro, que él literalmente estaba orando fervientemente por esa situación. Y aún así, el Padre le responde que él tiene que ir a la cruz, pero él humildemente asume esa voluntad y va a la cruz. Entonces, eso le pasaba a Elías. La palabra declara que él oraba fervientemente para que no lloviese, y dice la Escritura que no llovió en 3 años y medio. Entonces tú tienes acá 3 claves tremendamente importantes. La primera, mi amada, cuando tú vayas a tener una situación que tú dices, la verdad, que si Dios no me ayuda, esto no se soluciona. Tienes que orar con fe. Tú tienes que acercarte al trono de la gracia y orar con fe, entendiendo que nuestro Dios, primeramente, esto a mí se me reveló apenas me convertí al Señor. Él escucha, Él siempre te escucha, Él siempre oye lo que tú estás clamándole y pidiéndole al Señor. Él siempre te escucha y Él siempre te va a responder. Tú tienes que tener esta convicción en tu espíritu. Él te va a responder con cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces hay cosas que nosotras no conocemos, hay respuestas de parte de Dios que nosotras no tenemos en nuestro corazón. La palabra declara que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Él ha preparado para los que le aman. Entonces hay cosas que uno ni se imagina, que no se te pasaron por tu corazón. Hay cosas que tú nunca las oíste, hay cosas que tú nunca las viste, y esas cosas las tiene preparada el Señor para tu vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo, pastora? Venir a la presencia del Señor, traer tu circunstancia. Habla acá Santiago de la enfermedad, habla acá Santiago de cuando uno está alegre. Me hablaba el Señor en estos días de que muchas veces la gente se acerca al Señor cuando está mal. Y me hablaba el Espíritu, ¿no? Y me decía, siempre que alguien tiene un problema, claman a mí. Cuando alguien está enfermo, y aún el que no conoce mi vida, aún el que no conoce a Cristo, aún el que no conoce al Señor, cuando me recuerdo que estábamos en el 2010, yo estaba en Chile y estábamos compartiendo la palabra con un equipo hermoso y estábamos predicando, predicamos todo el día en las calles y fuimos al departamento, todas las personas que estábamos predicando la palabra del Señor. Y en esa noche hubo un terremoto grado 8. Nosotros estábamos en el piso 1 y recuerdo que nosotras nos pusimos a orar tranquila,
para que Dios guardara nuestras familias, pero había paz dentro de todo eso que fue tremendamente caótico, había paz en nuestro corazón. Y recuerdo una mujer afuera que gritaba, pero yo en mi vida escuché gritar a alguien así. Dios mío, gritaba, Dios mío. Entonces, yo le aseguro que una persona que tiene a Cristo en su corazón, que tiene al Señor como refugio, nunca va a reaccionar de esa manera. Porque uno entiende que Dios tiene el control y que Dios guarda tu vida. Entonces, ahí Dios me hablaba de esto, ¿no? Cuando está todo mal, se acuerdan de mí, aún el que no me conoce. Entonces el Espíritu Santo me hablaba de esto, que cuando, acá Santiago da en el clavo, cuando dice, el que está alegre cante alabanzas. Cuando uno está alegre, cuando uno lo está pasando bien, cuando uno en su vida aparentemente está todo bien, tú tienes que también invitar al Señor a esa estación tuya. Por ejemplo, cuando tú ves el Evangelio de Lucas, de Marcos y de Mateo, ahí habla de las bodas de Canaán, que el Señor fue a una boda y en esa boda Él hizo un milagro, porque tú tienes que invitar al Señor también cuando está todo bien, tienes que celebrar con el Señor. Está alguno alegre, cante alabanza, alabe al Señor, adore al Señor. Es un estilo de vida tener presente al Señor en todo tiempo, cuando necesito la oración y cuando está bien, cuando está todo bien en mi vida. Ahí tú tienes que también entender que el Señor está también en ese gozo. El Señor no es solo un Dios que ayuda al afligido, no es un Dios que solamente levanta al caído, no es solamente un Dios que sana al enfermo, es un Dios de gozo, es un Dios que dice la palabra que Dios lo bautizó con óleo de alegría más que todos. Él es un Dios alegre, Él inventó la alabanza, Él inventó la música, Él inventó las relaciones interpersonales, Él quiere que tú también te goces. Entonces, cuando tú estás pasando por una situación difícil, busca al Señor con fe, ora fervientemente, haz una oración eficaz y cuando estés contenta, cuando estés pasando por una situación agradable, alaba a Jehová, dale la gloria, dale las gracias. Así que en esta mañana, mi amada, te quiero dejar estos tres principios. Número 1, hay que orar con fe. Hay que orar con certeza que Él te está escuchando y Él sabe lo que tú necesitas. Número 2, hay que orar de manera eficaz. Hay cosas que hay que orarlas una sola vez y decirle, Señor, hecho está, te lo entrego en tus manos, Padre. Y número 3, hay que orar fervientemente, hay que clamar con pasión, entendiendo que Dios está ahí del otro lado, acompañándote, levantándote. Y número 4, mi amada, cuando estés pasando por una situación poderosa, maravillosa, alaba al Señor, alábalo, exáltalo, dale la gloria, dale las gracias. Así que en esta mañana yo envío la palabra sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu corazón, cualquier situación en la cual tú te encuentres, tú tienes que saber que tenemos a un Dios que hace milagros. Él hizo milagros ayer, Él seguirá haciendo milagros hoy y mañana Él continuará haciendo milagros porque tenemos un Dios milagroso, tenemos un Dios que obra milagros todo el tiempo, tenemos a un Dios que escucha el clamor de un justo acá en la tierra. Recuerda a Abraham cuando clamaba por la ciudad de Sodoma y Gomorra. Dios le contesta, si hay un justo, si hay solamente un justo en la tierra, yo voy a detener mi mano. Cuando hay justos en la tierra, Dios responde, Dios contesta. Así que ten la convicción que en esta semana Dios te va a contestar esa respuesta grande y oculta. Lo que tú no viste, lo que tú no oíste, lo que no ha estado en tu corazón, Dios te lo va a regalar. Así que espera expectante, espera confiada que Dios tiene algo grande para tu vida, tiene algo poderoso. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Amén.